Primera de Pedro 1, 8 y 9, dice lo siguiente: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo e inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? ¿Ya? Si debilita nuestra fe, pone en juego nuestra salvación. Amén. La fe es un arma poderosa para vencer al mundo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. No podemos descuidar nuestra fe, no podemos descuidar en lo que creemos. Debemos alimentar nuestra fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, ya sabe que para alimentar su fe tiene que leer la palabra. Yo creo que todas estas cosas ya las sabe, ¿cierto? Pero no deja de ser importante poder recordarlo, ¿cierto? Luego en 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. ¿Y qué pasa cuando somos probados en la fe? Miren, Santiago 1, 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que el Señor nos empieza a formar, ¿cierto? Nos empieza a formar el carácter de su Hijo amado. Por eso es tan importante que nos cuidemos con el escudo de la fe. Miren, y el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo de salvación protege nuestros pensamientos. Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos, se produce algo que se llama, también en griego, metanoia, que me encantan así buscar las palabras en griego. Metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Quiere decir un cambio radical, un cambio de mentalidad. Es decir, que si usted iba caminando en esta dirección, luego da un giro de 180 grados y va completamente hacia la otra dirección. Íbamos a la perdición, tuvimos un metanoia cuando nos encontramos con Cristo y vamos a la salvación. Esto lo aprendí de mi esposo. Amén. Y aquí aplica lo que dice el versículo 23 de Efesios 4. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que constantemente tenemos que estar renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, examinándonos a ver si estamos conforme a la palabra en todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿cierto? Opiniones que podemos tener. Oh, yo estoy opinando esto, pero esto no va en contra de lo que dice el Señor en su palabra. Tenemos que ser cuidadosos en eso. Por eso, miren, es tan importante también, cuando venimos a Cristo, comenzar a discipularnos y prepararnos para discipular a otros. Pero antes de eso, nos tenemos que encargar que la palabra de Dios se haga vida en nosotros primeramente, para que así podamos ser de bendición a otros. Es la palabra de Dios. No olvidemos que irá haciendo la obra en nuestras vidas, siempre y cuando se lo permitamos. Por eso dice: tomad el yelmo de la salvación. Es algo voluntario y consciente. Hay una enseñanza que nos dio el pastor Adrián allá en la iglesia, que se llama yugos. Y en ella nos hablaba de cómo las personas, aún siendo muchas veces cristianas, tomaban yugos, ¿cierto? Para sí, tomaban yugos en sus vidas. Y así se hacían esclavos de sus pensamientos, muchas veces apartándolos de Dios. Y así vivían muchos años sin poder perseverar en las cosas de Dios, quedando estancados. Fíjese que un yugo es como un yelmo. ¿Dónde va el yugo en los bueyes? ¿Cierto? Yo lo estuve mirando ahí y hay algunos que están en los ganchos, en la cabeza, ¿verdad? Entonces, si no llevas el yugo de Jesús,
el que llevas. En Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso es tan importante renovar siempre nuestros pensamientos en el Señor a través de su palabra, para que sepamos, ¿cierto?, que estamos recogiendo con Él, ¿verdad? Amén. Y también por eso Jesús nos dice en Mateo 11:29 y 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dice: y la espada del Espíritu, ¿cierto?, es la palabra de Dios. En este mismo versículo nos da la respuesta a lo que sigue después de tomar el casco, ¿cierto? Vamos a tomar también la espada, ¿ya? Mire lo que hace la palabra en nosotros. En Salmos 119:105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que no queda nada en la oscuridad. Nos va a mostrar todo lo saca a la luz. Vamos a ver, ¿cierto?, claramente en el camino que andamos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y a veces hacemos esas oraciones express. La oración es poderosa como arma de intercesión. Mira lo que dice en Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cierto? Estaban intercediendo. Es muy importante orar los unos por los otros. Nosotros allá en España sabemos que aquí levantan oración por nosotros, y nosotros también estamos intercediendo por ustedes, hermanos. Y sabe que se siente también eso. Hemos pasado por momentos muy difíciles, pero se ha sentido el respaldo del pueblo, se ha sentido el respaldo de Dios. Y sepan ustedes que nosotros siempre estamos orando por esta iglesia, por la iglesia de Esteros, en Oslo, ¿cierto?, en todos los lugares, en Perú también, en todos los lugares que está, siempre estamos orando. En Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Y luego el versículo 19 de este pasaje que hablamos acerca de la armadura de Dios dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hablar con denuedo sin importar si vemos o no vemos resultados inmediatos. Lo importante es tener la valentía y hablar la palabra a otros, ¿cierto? No todos tenemos el llamado a ser evangelistas, ¿ya? Pero a todos se nos ha encomendado predicar la palabra. Marcos 16:15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces también, ¿cierto? Tenemos que nosotros abrir la boca. Si nos da vergüenza, dejar la vergüenza de lado. Si nos da miedo, orar para que el miedo se vaya, ¿cierto? Porque son cosas que lo único que están haciendo es tirarnos para atrás, ¿verdad? Y no dejar hacer la obra del Señor. Y el versículo 19, no lo hemos leído todavía, ¿no? Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sí, ya lo habíamos leído. Primera de Pedro 3:15
Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Escuchen, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No ir en contienda ni pelear con el que usted está evangelizando porque lo quiere convencer ahí en el minuto, ¿cierto? Sino que ir con sabiduría, ¿verdad? Y dice, para presentar defensa, sí, nosotros tenemos que... Hay una rama, ¿cierto?, que se llama apologética o apología, apologética, ¿cierto?, que es para defender, ¿cierto?, los principios, ¿verdad?, del Evangelio, los principios cristianos. Y vamos a ir al último versículo, el 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Todos debemos de hablarle la palabra a alguien. No es una opción, sino más bien una parte de ser cristiano. Es una parte integral, ¿cierto?, de una persona como hijo de Dios. Poder hablarle a otros. Mire, yo tengo que reconocer que no soy muy buena como para hablar y empezar a entablar una conversación con alguien que no conozco. Pero sabe usted que los tratados ayudan bastante, porque uno llega con, por lo menos le estás dando algo, ¿viste? Y tienen algo que recibirte. Y después tú ahí puedes entrar y entregar el mensaje, ¿cierto? Puedes por último tomar un número de teléfono, invitarlo a la iglesia, o sea, hay muchas maneras de poder hablar la palabra, saliendo, ¿verdad?, a predicar, pero también aquellos que están cerca. Tal vez nuestros vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, ¿verdad? Es algo que no podemos dejar de hacer. En esto no necesitamos la autorización de nuestro pastor, ¿cierto? No, todo lo contrario, nosotros somos llamados a hacerlo. Es como que, pastor, hoy día puedo ir a evangelizar. No, obviamente el pastor dice, pero vaya, pues hermana, obvio. Si no tiene que preguntar, eso es algo que tenemos que hacer todos. Mire, ¿sabe qué? Yo llegué a pensar en esto, que yo me encargo de las cosas de Dios y el Señor se encarga de mis cosas. Y es un trato que de alguna manera yo le digo, Señor, nosotros tenemos este trato, yo me encargo de tus cosas, yo te sirvo con amor, con pasión, doy todo por ti y tú te encargas de mis cosas. Yo sé que va a venir la prueba, que va a venir la aflicción, pero ¿sabe qué? Lo he visto. Y una de las cosas que me he tenido que encargar es precisamente salir a predicar. Y ¿sabe qué? Yo le cuento, porque yo no me quiero hacer aquí la súper, que yo salgo a evangelizar, no. Me voy con mis tarjetitas en la mano y me le digo que hasta llego a sudar frío porque tengo que ir a entregarle a alguien una tarjetita. Pero ¿sabe que después de haber entregado 10 o 20 tarjetitas, ya el escalofrío como que se empezó a ir y ya ahora hasta me gusta ir, ¿sabe? Y se siente bien. Y ya tuvimos la primera cosecha, porque cuando fuimos, después llegó a la iglesia un chico que le habíamos hablado. Así que gloria a Dios por eso. Pero yo, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le doy este ejemplo y le cuento de mí? Porque yo sé que para todos no es fácil. Algunos es, pero salen y le hablan a todo el mundo, ¿cierto? Y están ahí con la pasión viva y es como en el primer amor y quieren que todos se conviertan y es como que tienen el don. Pero no todos tenemos eso. Pero eso no quiere decir que porque no tengamos el don, no lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque el Señor nos está capacitado. Mire, esto es un mandamiento del Señor, como decíamos, ¿cierto? Encárgate de las cosas de Dios y Él se encargará de las tuyas. Eso no quiere decir que tú no hagas tu parte, ¿ya? Haz lo que a ti te corresponde. Haz lo posible y déjale al Señor lo imposible. Amén. Tú solo habla la palabra. Mire, somos llamados a ser pescadores de hombres, ¿cierto? Y en Mateo 4, 19, del 19 al 22 nos cuenta ahí cómo Jesús llamó a unos pescadores.
¿ya? Y les dijo, vengan y síganme. Y habían dos que estaban adentro pescando en la mar. Y luego llamó a dos que estaban remendando sus redes. Y yo decía, Señor, eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Estar afuera pescando, pero antes de estar afuera pescando, venir adentro a remendar nuestras redes. ¿Cierto? Porque cuando pescamos, las redes se pueden dañar, ¿verdad? Como les pasa a los pescadores, que después que pescan tienen que salir a la orilla de la playa, ¿verdad? A arreglar las redes. ¿Para qué? Para luego poder volver a salir. Esas son dos cosas que tienen que ir ligadas, que tienen que ir pegadas. No podemos solamente salir y nunca remendar nuestras redes. ¿Cierto? No podemos estar solamente remendando nuestras redes todo el tiempo y quedándonos y engordándonos espiritualmente sin salir a pescar. ¿Cierto? Amén. Amén. Voy terminando, no se preocupen. Y quiero leer el último versículo. Que nos dice algo que el Señor nos dio también el poder de hacer y que también nos ayuda en esta lucha que tenemos. Y está en Lucas 10:19, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Entonces, con esa promesa que nos está dando el Señor, o sea, ¿qué más queremos? Tenemos todo, tenemos la armadura, tenemos su armadura, tenemos las armas para pelear esta batalla, tenemos su respaldo. Él nos está diciendo que nada nos va a tocar, nada nos va a dañar. Eso no quiere decir que no vamos a tener pruebas, como ya lo decía, o que tal vez no vamos a pasar por aflicciones, porque todas esas cosas tienen que formar nuestro carácter, ¿cierto? Tienen que formar al Hijo de Dios en nuestras vidas. Entonces le quiero dejar ese versículo para que usted lo sepa. Cuando esté pasando por problemas, ¿cierto? Como en mi caso, con el que estamos pasando ahora, con el pastor allá, sabemos que tenemos la potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿cierto? Y sobre toda fuerza del enemigo. Él no puede vencer contra nosotros. Y además dice que nada nos va a dañar. Amén. Amén. Así que ese era el mensajito que yo tenía para hoy, para compartir con ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Que Dios le bendiga a nuestra hermana. Amén. ¿Qué palabra nos han traído, no? Gloria a Dios. De la gracia del Señor, como ha ido creciendo en ella y todo lo que está pasando. Padre, te damos gracias.